arranquemos entonces. Entonces, bueno, la idea es seguir con, como el ejemplo que, digamos, empezamos la clase pasada, que era como el de ver si una moneda es justa o balanceada. Y después pues, pasamos a la siguiente clase, que ya va a ser del último tema, digamos, antes de entrar en materia con lo del curso. Entonces, solamente como recordatorio, básicamente la idea era, digamos, que lanzamos una moneda y a esa moneda le vamos a generar una variable aleatoria que es 1 si sale cara, 0 si sale sello. Y esa moneda va a tener una probabilidad verdadera, mu, de que salga cara. Y no sabemos cuánto eso es. Entonces, si mu es igual a un medio, pues la moneda es justa en el sentido que sale la misma probabilidad cara o sello. Y si mu no es un medio, pues la moneda está desbalanceada, digamos. Está cargada hacia alguno de los dos lados. Entonces, la idea es como tratar de, a partir de unos datos, determinar si la moneda es justa o no. Entonces, lo que habíamos dicho es que como estimador de mu íbamos a utilizar el promedio de los lanzamientos. Entonces, digamos que lanzamos la moneda, no sé, n veces, y el promedio de esas veces, o sea, qué proporción de veces salió cara, es lo que vamos a usar como estimador de mu. Ya habíamos dicho que ese estimador era insesgado y que era consistente por la ley de los grandes números. Y lo que habíamos dicho era, bueno, supongamos un ejemplo en particular, supongamos que x barra sale 0.6, o sea, lanzamos la moneda n veces y la proporción de veces que sale cara es 60%. Y la pregunta es si a partir de ahí podemos, digamos, tenemos como razones para pensar que la moneda es justa o que no es justa. O sea, ¿cuál de las dos? Entonces, para hacer eso, lo que vamos a utilizar es el teorema del límite central. Entonces, el teorema del límite central lo que nos decía es que raíz de n sobre sigma multiplicado por x barra menos mu, todo eso se distribuye normal 0, 1. ¿Listo? Eso es lo que dice el teorema central del límite. Entonces, a partir de este teorema, y pues de saber que un lanzamiento de moneda es una Bernoulli, sabemos que sigma cuadrado, o sea, la varianza de esa Bernoulli es mu por 1 menos mu, sea lo que sea mu. Y por ende, pues que x barra se distribuye normal centrado alrededor de la media verdadera de mu. Y la varianza es mu por 1 menos mu multiplicado por 1 sobre n. ¿Por qué esa es la varianza? Pues básicamente eso viene pues, de las demostraciones que hicimos del teorema del límite central, o pues en parte es lo que dice el teorema del límite central. Simplemente es multiplicando esta constante, que es raíz de n sobre sigma, por la normal, y cuando yo multiplico la constante a ambos lados, pues esto adentro queda el cuadrado, ¿no? Bueno, entonces tenemos que hacer la distribución de x barra. Entonces, basado en eso, yo lo que he dicho es, si yo siempre grafico la distribución de x barra, cuando n es 10, 100 o 1000, o sea, dependiendo si lancé la moneda 10, 100 veces o 1000, si el verdadero mu, y esto es un ejercicio hipotético, si el verdadero mu fuera un medio, entonces la distribución se vería como las líneas, pues digamos como la densidad roja en cada uno de los casos, y que x barra me ha salido 0.6, pues se muestra en cada uno de esos. Entonces aquí ya se empieza a ver que si yo lanzo pocas veces la moneda y sale 60%, bueno, pues no es tan improbable que el 60% de las veces haya salido cara. Si lanzo 100 veces, pues es como un caso intermedio, y si lanzo 1000 veces, es muy poco probable que la moneda haya salido 60% de las veces cara. Entonces, un poco aquí la idea es simplemente como ver, bueno, cuando eso, o sea, realmente, cuándo puedo rechazar o cuándo puedo decir que la moneda es justa y cuándo no. Entonces, formalmente lo que vamos a hacer es calcular un intervalo de confianza. Eso, digamos, es lo que hace un intervalo de confianza. ¿Cómo vamos a calcular eso? Entonces, literalmente lo que yo quiero, la pregunta que yo me voy a hacer es la siguiente. Yo quiero encontrar unos valores A y B, ¿listos? Tales que la probabilidad de que mu está entre esos dos valores sea 1 menos alfa. Y si alfa es un valor pequeño, digamos 1% o 0.1, 0.01, pues entonces la probabilidad de que mu esté entre esos dos valores es muy alta, y entonces yo puedo asegurar que con cierta confianza, de ahí viene la palabra confianza, mu está en el intervalo de A a B. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? ¿Qué es el concepto de intervalo de confianza o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, acá yo siempre voy a hacer un poquito de álgebra. Entonces, lo primero que voy a hacer es que simplemente, primero, voy a coger y voy a multiplicar por menos todo lo que está dentro de la probabilidad. Entonces, básicamente, cuando multiplico por menos, cambio los signos de la desigualdad, y entonces queda menos A es mayor que menos mu y es mayor que menos B. Pero
ese intervalo, digamos, en la vida real no ha cambiado. O sea, antes le estoy haciendo una multiplicación algebraica, pero pues si mu está entre A y B, menos mu tiene que estar entre menos A y menos B con la misma probabilidad, o sea, con 1 menos alfa. Entonces después, lo que va a hacer es que le va a sumar x barra a, pues a todos la desigualdad, entonces queda x barra menos A mayor que x barra menos mu, mayor que x barra menos B. Todo eso sigue siendo 1 menos alfa. Y después voy a dividir entre la desviación estándar de x barra, que ¿qué es? Es la raíz de sigma al cuadrado dividido entre 1 sobre n. Entonces yo hago eso. Al lado izquierdo queda x barra menos a, dividido entre la raíz de sigma cuadrado por 1 sobre n. Al lado derecho queda x barra menos b, dividido entre la raíz de sigma cuadrado 1 sobre n. Y acá en la mitad queda básicamente lo que según el teorema del límite central se distribuye normal 0, 1. ¿Están de acuerdo o no? Según el teorema del límite central, este número de la mitad, o esta expresión de la mitad, se distribuye normal 0, 1. ¿Todos están de acuerdo con eso o no? De acuerdo. Sí. Listo. Entonces, ahora, como esto es una normal, se distribuye más o menos así, ustedes pueden pensar que A y B están más o menos, son como unos números que están por acá, en algún punto. Y pues básicamente lo que nos estamos diciendo es que mu está en algún punto en la mitad y tenemos una cola a la izquierda y una cola a la derecha. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a imponer, y esto es simplemente un supuesto, que me importa lo mismo la cola de la derecha que la izquierda, o sea, que sean del mismo tamaño. Entonces lo que voy a decir es que básicamente quiero que la probabilidad de que esta normal estándar sea menor que A, que este número que está a la izquierda, sea alfa medios, y que la probabilidad de que sea mayor que este número sea alfa medios. O sea, que lo que está que sea menor que el número de la izquierda es alfa medios y que sea mayor que el número de la derecha es alfa medios. O sea, como que me importa descacharme en ambas direcciones del mismo tamaño. Pero eso es un supuesto. Entonces, si eso es verdad, yo como puedo pensar en esto es que básicamente la probabilidad de distribución acumulada, ¿listo? Que esta normal estándar esté entre estos dos, pues básicamente sea menor que este número de la derecha, voy a decir que es alfa medios. Y que sea menor que este número que está acá a la izquierda, sea 1 menos alfa medios. ¿Tiene sentido o no? ¿Quieren que haga un dibujo en mi tableta? ¿O se entiende? Sí se entiende. Ok. Listo. Entonces, si tenemos eso, ya, pues esto es una cuestión de mirar en la tabla normal, porque yo en la tabla normal puedo saber si alfa, por ejemplo, es 0.5, o sea, 5%. Yo puedo saber para qué número es verdad que la distribución acumulada da 5% y entre 2, o sea, 0.025. Y puedo mirar lo mismo para qué número es verdad que la distribución acumulada de la densidad es 1 menos alfa medios, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Entonces Sí. acá, Sí. básicamente, esa es la parte de acá, yo lo que digo es, bueno, por ende la inversa de la distribución de densidad acumulada de alfa medios es igual a lo que había dentro de la expresión, y la inversa de la función de densidad acumulada en 1 menos alfa medios es lo que había dentro de la expresión. Y aquí hago un poquito de álgebra y básicamente me dice B tiene que ser igual a x barra menos la densidad acumulada a la menos 1 de alfa medios multiplicado por esta cosa, y A pues básicamente es una expresión parecida. Entonces, básicamente lo que me dice esto, si ustedes se acuerdan que eran A y B, yo lo que decía era mu estaba entre A y B con una probabilidad de 1 menos alfa. Entonces, mu está entre A, que es esta expresión de acá, y B, que es esta expresión de acá, con probabilidad de 1 menos alfa. Listo. Entonces, supongamos que alfa es 5%, o sea, para hacer un ejemplo concreto, si ustedes meten esto en la función de distribución acumulada inversa de la normal, les va a dar 1.96, bueno, menos 1.96 si meten alfa medios, y si meten 1 menos alfa medios les va a dar 1.96. Supongamos el mismo ejemplo que teníamos antes, que x barra es 0.6, y por ende sigma cuadrado es 0.6 por 0.4. Entonces, básicamente sabemos que mu está entre 0.6 menos 1.96 por 1 sobre n raíz de 0.24, que es la multiplicación de 0.6 por 0.4.
y 0.6 más 1.96, 1 sobre raíz de n, raíz de 0.24. Eso básicamente lo que hice fue reemplacé en esas expresiones de acá de A y de B los parámetros de este problema particular. ¿Hasta ahí todos están de acuerdo o no? Sí, no, tal vez. Sí, Sí, todo claro. Gracias. prof. Listo. Entonces, básicamente, ahora ya tengo esta expresión y entonces para diferentes números. Si n esta es igual a 10, básicamente lo que yo sé es que mu con una probabilidad del 95% está entre 0.29 y 0.9. Entonces, básicamente, si nos salió que, pues básicamente como 0.5 pertenece a este intervalo, pues la moneda podría ser justa o no. ¿Están de acuerdo? Si n es igual a 10. Ahora, si n es igual a 100, entonces sabemos que, digamos, mu tiene que ser entre 0.50398 y 0.69602. Entonces, básicamente, los datos que observamos, o sea, que el promedio me ha salido 60% de las veces sale cara, tiene una probabilidad menor al 5% de venir de una moneda justa. ¿Están de acuerdo con eso o no? Prof, ¿puede volver a explicar eso? Sí. Entonces, a ver, vamos primero al de n igual a 10 otra vez. Entonces, cuando yo hice n igual a 10, básicamente lo que me dijo esto es que mu con una probabilidad del 95% está entre 0.29 y 0.9. O sea, 0.5 hace parte de ese intervalo, entonces la moneda podría ser justa. ¿Están de acuerdo con eso o no? Esa primera parte, con n igual a 10. Sí, ya, o sea, que no está, o sea, que el Sí, punto prof. 5 está dentro Está dentro del de los intervalo. dos Exacto. y en el de 100 no está en el intervalo. Entonces, como está dentro del intervalo, digamos, pues yo digo, sí, la moneda podría ser justa. También podría no ser justa. O sea, dentro del intervalo de confianza también está, no sé, 0.4 y 0.6. Pero podría ser justa. O sea, si digamos, yo juego con ustedes un juego de lanzar la moneda y salió 60% de veces cara, ninguno de los dos tiene como un argumento, al menos matemático, para decirle al otro, no, es que la moneda que estamos usando no es justa. ¿O no? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Hasta ahí? ¿Con n Ah, igual a ok. 10? Sí, sí, prof. Sí, sí, sí. Listo. Entonces ahora supongamos que lanzamos la moneda 100 veces y pues nos dio x barra igual a 0.6. Entonces, con probabilidad del 95%, mu está entre 0.50398 y 0.69602. Entonces, 0.5 no está dentro de este intervalo. Está en el borde, pero no está o no. No, no está. No, no está. Entonces, básicamente, estos datos que nosotros observamos, o sea, que ha salido 60% de las veces cara, tienen una probabilidad pequeña, menor al 5%, de venir de una moneda justa. Ah, ok. Ok. Porque nosotros hicimos la muestra para un 95% Para un 90, porque de exacto, yo, confiabilidad, yo lo ¿no? que dije es que alfa, exactamente, que las colas iban a tener, eran pues de alfa medios en cada lado, o sea, en total, de alfa, y alfa era 5%. Ok. Sí, Listo. Y prof. Ya. ahora, si yo lanzo la moneda, ahora no 100 veces, sino 1000 veces, entonces el intervalo de confianza es entre 0.56 y 0.63. Entonces ahí tampoco está 0.5. Entonces, igual que antes, los datos que observamos tienen una probabilidad menor que el 5% de venir de una moneda justa. ¿Están de acuerdo? Sí, prof. O sea, pero, por ejemplo, si en estos intervalos nos diera que el valor de 0.5 sí está dentro de los intervalos, entonces significa que los datos que observamos con una probabilidad mayor al menor al por ciento viene de una moneda justa. No, eso es una gran pregunta. Entonces aquí, esto tiene que ver básicamente con la diferencia como entre la hipótesis nula y la alternativa. Pero aquí un poco, digamos, hablando en esos términos, la hipótesis nula es que la moneda es justa. Entonces queremos ver si podemos rechazar esa hipótesis nula. Entonces, por ejemplo, en el caso de n igual a 10, no podemos rechazarlo. Pero lo que yo les decía, en este intervalo de confianza, de 0.29 a 0.9, está 0.5, pero también está 0.6 y también está 0.4. O sea, la moneda podría ser justa como podría que no, digamos. Pero
ya en n igual a 1000, como 0.5 no es parte del intervalo de confianza, yo puedo estar seguro de, en cierta medida, o sea, digamos, con una probabilidad menor al 5%, es poco probable que los datos vengan de una moneda justa. Más, no estoy seguro si mu vale 0.56, por decir algo, o 0.58, o 0.6, o 0.62. Todos esos valores están dentro del intervalo de confianza. O sea, ¿sí tiene sentido eso o no? Sí, profe, entonces ahora, o sea, nos estamos basando en que la hipótesis nula es que la moneda sí es justa. Exacto. Pero la hipótesis nula podría haber sido otra. Yo podría haber dicho, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esta moneda esté cargada, o sea, esté cargada y que mu sea 0.6, por ejemplo? Dado que yo vi que 60% de las veces salió cara, la pregunta es, ¿yo podría rechazar eso? Y entonces, en esos casos, en ninguno de los tres casos yo podría rechazar eso o no, porque en los tres casos 0.6 es parte del intervalo de confianza. Más eso no quiere decir que la moneda tenga mu igual a 0.6 con probabilidad del 95%, porque dentro del intervalo de confianza, que es lo que tiene probabilidad del 95%, hay muchos más valores. ¿Sí tiene sentido eso o no? Sí. Okay. Bueno, entonces, básicamente lo que nosotros hemos estado haciendo es, básicamente, pues ver si podemos rechazar o no la hipótesis nula, pero intuitivamente, a ver si están de acuerdo conmigo, cuando hacemos n igual a 100, 0.5 está en el borde o no. O sea, está justo en el borde del intervalo de confianza o no. Mientras que cuando hacemos n igual a 1000, pues 0.5, 0.5, no 0.6. 0.5 está en el borde del intervalo de confianza cuando n es igual a 100. Y cuando hacemos n igual a 1000, en cambio, 0.5 está bien lejos del intervalo de confianza o no. Sí. Entonces, intuitivamente, aunque en ambos casos alfa era el mismo y yo digo, bueno, los datos que observo es poco probable, menos de 5% que vengan de una moneda justa, intuitivamente, y ustedes lo podrían ver, aquí es ok, los datos que observamos tienen un chance menor del 5%, pero aquí probablemente la probabilidad es aún más baja o no. ¿Están de acuerdo? O sea, es muy probable que yo acá pueda decir, no, los datos que observamos tienen una probabilidad menor al 1% de venir de una moneda justa en vez del 5%. ¿O no? Sí, porque está más lejos del punto. Ok, sí. Exacto, porque está más lejos. Como que 0.5 está más lejos del intervalo de confianza, entonces como que es menos probable todavía que venga. Entonces, ¿qué tan menos probable? Es lo que se conoce como el p-valor. Entonces, el p-valor es el alfa tal que 0.5 está justo en el límite del intervalo de confianza. 0.5 ¿qué es? Que mu sea 0.5 o no. O sea, que la moneda sea justa. En este ejemplo particular. Entonces, básicamente el p-valor, cuando yo hago el statement que estaba en la diapositiva anterior, yo lo que voy a decir es, los datos que observamos son poco probables. ¿Qué tan poco probables? Menos que una probabilidad igual al p-valor de venir de una moneda justa. Entonces, entre más pequeño sea el p-valor, es menos probable que los datos vengan de esa moneda, de una moneda que tenga mu igual a 0.5. ¿Están de acuerdo o no? ¿Lo podría repetir, por favor? Es que no me quedó claro. Sí, está súper bien. Este es un concepto difícil, el del p-valor. Entonces, básicamente, el p-valor es el alfa, o sea, con qué tan pequeño es las colas de la distribución, ¿no? O si lo quieren ver, qué tan grande es el intervalo de confianza, porque el intervalo de confianza, recuerden que es la probabilidad de que mu esté entre dos valores es igual a 1 menos alfa. Entonces, entre alfa sea más pequeño, más probable es que mu esté dentro de ese intervalo de confianza. Entonces, es el valor alfa tal que 0.5, o sea, la hipótesis nula, está justo en el límite del intervalo de confianza. Y por ende, lo que quiere decir eso en la vida real es
si yo encuentro que el p-valor es, no sé, 1%, entonces lo que quiere decir eso es que los datos que observamos son poco probables. ¿Qué tan poco probables? Menor que el p-valor, o sea, menor que el 1%, digamos en el ejemplo hipotético que di, de venir de una moneda justa. O sea, el p-valor es cuál es la probabilidad de que los datos que observamos no vengan de la hipótesis nula. En este caso, pues de una moneda justa. Ok, ya me quedó un poco mejor. Entonces, ok. Listo. Vamos, este igual lo vamos a repasar otra vez cuando empecemos a ver otra vez la parte de regresiones y eso, pero básicamente, como estamos hablando de eventos estocásticos, si quieren devolvámonos acá al caso de los 100 lanzamientos. El caso de los 100 lanzamientos, recuerden que lo rojo es la distribución de X barra, ¿o no? O sea, de el promedio de 100 lanzamientos. Cuando yo hago ese promedio, esta es la distribución de cuánto me da ese promedio, ¿o no? Suponiendo que la moneda es justa. Como yo estoy lanzando la moneda 100 veces, hay una posibilidad, es pequeña, pero hay una posibilidad, por ejemplo, que las 100 monedas me salgan cara o no. Puede pasar. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, un poco la pregunta del p-valor es, ok, si a mí me dio 60%, ¿cuál es la probabilidad de que ese 60% venga de una moneda justa? O sea, que pase por chance. Simplemente porque, pues, una moneda justa, igual hay veces que van a salir 100 veces cara y a veces que va a salir 100 veces serio. O a veces va a salir 99 o algo así. Entonces, un poco lo que está preguntando es cuál es el área de la cola, de lo que está acá a la derecha, después de la línea azul. Si esa área es muy pequeña, básicamente la probabilidad que observemos 60% de caras o más de una moneda justa es muy poco probable, ¿o no? Y es lo que el p-valor está tratando de medir. Como cuál es esta área de acá. ¿Tiene sentido eso o no? Sí. Listo. Ok. Entonces, súper. Entonces voy a cambiar de diapositivas. Entonces ahora, esta es la última clase, o sea, pues la última set de diapositivas antes de empezar con el tema del curso en sí. ¿Listo? Entonces vamos bien digamos, en el cronograma del curso porque vamos a gastarnos más o menos un mes viendo como estos preliminares. Después nos vamos a estar un par de semanas viendo regresión, o sea, como básicos de regresión y de outputs potenciales y después ya vamos a entrar como en temas más avanzados. Entonces, por el momento vamos, digamos, bajo el cronograma. Entonces, esta clase que se trata básicamente de cómo pues resumir datos para que sean más digestibles para un humano. ¿Listo? Entonces, una vez más, acuérdense que el objetivo de la clase es, yo quiero estimar unos parámetros que no conozco. Para aproximar estos parámetros, voy a usar un estimador. Ese estimador es una función de los datos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la moneda quiero saber cuál es el mu verdadero, o sea, la probabilidad que salga cara. Yo no sé cuánto es eso. Para aproximarlo, voy a utilizar X barra, o sea, el promedio de los lanzamientos, la proporción de lanzamientos que salió cara, y eso pues va a ser una función de los datos. Listo. Este estimador es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque es una función de variables aleatorias, porque los datos que yo observo son realizaciones de variables aleatorias. Entonces, y entonces obviamente yo quiero utilizar básicamente una relación entre el estimador y los datos para tratar de inferir algo del parámetro que no conozco. Listo, este es el mismo que habíamos visto la vez pasada y es porque quiero como que esta notación quede muy clara. Entonces, recuerden, está como la verdad, que casi siempre la vamos a anotar con letras griegas. Está el estimador, que es la letra griega con un gorrito. Están los datos, que normalmente tienen letras no griegas, X casi siempre. Están cálculos que hacemos con los datos, como X barra, que es el promedio. Y pues, la idea es que de los cálculos, de los datos, vamos a hacer unos cálculos. Esos cálculos nos van a dar un estimador y ese estimador queremos que idealmente sea muy cercano a la verdad. Listo. Casi siempre para este último paso vamos a utilizar alguna variante del teorema del límite central. Ok. Entonces, lo primero que uno quiere hacer cuando
quiere como inferir cosas de los datos, es pues ver cuál es la distribución de los datos. Entonces, para graficar distribuciones de los datos, casi siempre lo más fácil es mostrar una gráfica. Porque si ustedes simplemente le dicen a alguien, no, estos datos se distribuyen, yo qué vas a ver, una beta con parámetros 2 y 5, pues la gente no va a saber eso bien cómo es en la vida real. Entonces, lo más bonito es, normalmente, simplemente graficar la distribución. ¿Cómo puede graficar una distribución? Pues hay como 3 gráficas principales. La primera es una gráfica de densidad que funciona para funciones continuas. Después un histograma que también es para funciones continuas. Y una gráfica de barras que funciona para cuando los datos son discretos o categóricos. Aparte de eso, obviamente, pues hay otros tipos de gráficas, pero son las más básicas. Entonces, hay muchas cosas que yo no voy a cubrir. ¿Por qué? Pues porque no hay suficiente tiempo, pero entre esas, digamos, pues no sé, están mosaicos, lo que se llama Sankey plots, los box plots, los gráficos de Pi, que los odio, no los vamos a usar, nadie los debería usar nunca. Y muchos de esos, pues obviamente se usan en economía, otros no, pero pues yo voy a cubrir los más básicos. Hay otras cosas que también sería, y eso antes se los digo porque como que si no saben sería bueno que vayan aprendiendo. Básicamente hay unos que son muy avanzados y requerirían toda una clase, o sea, todo un semestre casi, o pues al menos un curso intensivo de un mes, enseñar cómo hacer una gráfica de esas. Por ejemplo, mapas. Porque los mapas es todo un arte cómo se hacen, porque por ejemplo el mundo es una esfera y los mapas son en 2 dimensiones, entonces proyectar pues, algo de 3 dimensiones en 2, entonces cómo hace eso uno para que se vea bien, pues para que las coordenadas se proyecten en 2 dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso se llama básicamente GIS y es un set de herramientas súper útil. Les recomiendo que lo aprendan, pero pues honestamente no me da la clase para enseñarlos. Y si en algún momento ustedes tienen un proyecto y no saben cómo hacer una gráfica bonita, algo que yo les recomiendo es que R tiene una galería de gráficos que básicamente uno puede como mirar gráficos y decir, de pronto este gráfico, algo parecido lo podría hacer yo y tiene un código ejemplo. Entonces casi que uno puede copiar el código y pues adaptarlo a los datos de uno. Entonces simplemente es como para que tengan ideas de cómo graficar cosas. Entonces, listo. Lo primero que vamos a ver es cómo, pues básicamente, que es usar una gráfica de densidad de un histograma, pero básicamente esto se usa para ver la distribución completa de una variable. Lo que dice, a grosso modo, ambos, tanto las density plots como los histogramas, es que en el eje X uno va poniendo los valores que puede tomar la variable y en el eje Y qué tan frecuente pasan esos valores. ¿Listo? La diferencia como grande entre esos dos es que un histograma, va a arrancar por el bullet de abajo, básicamente llega y dice, bueno, supongamos que lo que estamos haciendo es graficar, no sé, por decir algo, la distribución del ingreso. Entonces, digamos que yo, a partir de los datos del SAT o de los del gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, como les mandé, yo tengo cuánto es el ingreso de diferentes personas y pues esos ingresos es una variable continua, puede tomar cualquier valor, ¿no? Incluidos centavos, casi. Entonces lo que hace el histograma es que dice, bueno, yo voy a agrupar valores que estén muy cercanos los unos a otros y los voy a contar. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, de 0 a 10,000 pesos, ¿cuántas personas ganan eso? De 10,000 a 20,000, ¿cuántos ganan eso? De 20,000 a 30 y así. Eso es lo que hace un histograma. Lo que hace una función de densidad, palabras más o palabras menos, hay como una matemática por ahí detrás, pero básicamente llega y dice, yo voy a conectar los puntos que unen las barras de ese histograma y voy a crear como una gráfica suave que va a subir y a bajar por esas barras. Eso es más o menos lo que hace. Ya ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer es, pues digamos, veamos unos datos, ¿verdad? Pues unos datos verdaderos con los que ya manejamos, que son los de polución de Ciudad de México, ¿no? Entonces, lo mismo antes, voy a leer básicamente la red de partículas suspendidas, que es la que ya hemos leído antes, y me voy a quedar solamente con los datos cuando hago este filtro acá. Es que voy a filtrar la base de datos y me voy a quedar solamente cuando el parámetro es PM10. O sea, solamente me voy a quedar con los valores de PM10 a través del tiempo y todas las estaciones. ¿Listo? Y después, lo que le voy a decir a R es, grafícame, ¿no? Plot, y le voy a decir que me grafique la densidad del valor del PM10. Entonces, aquí directamente lo que le digo a R simplemente es, calculo la densidad, R ya por detrás entiende qué quiere decir eso, y dice, bueno, ustedes lo que quieren es ver como, casi como un histograma, pero no el histograma con la altura de las barras, sino como conectando los puntos. Yo voy a hacer eso lo mejor que pueda, R lo dice por detrás,
y voy a graficar eso. Aparte de eso, pues yo la gráfica bonita, ¿cómo hago eso? Pues pongo que el eje Y sea la densidad, el eje X pues sea el PM10, que la línea sea gordita, que quede como solamente grafique el eje de abajo y el eje de la izquierda, y pues que tenga un título, y aparte que todos los labels y sean de tamaño 1, o sea, 20% más grandes del default de R. Entonces, si yo hago eso, así se ve la gráfica. Entonces, básicamente lo que hace es que grafica la densidad. Entonces, lo que tiene en el eje X es los diferentes valores que puede tomar el PM10. En el eje Y, básicamente la probabilidad de que esto ocurra. Tiene el número de observaciones, que lo pone acá abajo. Y básicamente cuando dice el bandwidth, es lo que hace que calcula para un punto cualquiera acá, digamos 100, lo que hace que calcula una ventana de 4, o sea, entre 98 y 102 más o menos, alrededor de 100, y calcula el promedio o la proporción de las veces que esos datos ocurren. Y es lo que grafica en cada uno de los puntos acá. Entonces, esta es la gráfica de la densidad. Como ustedes pueden ver, pues hay veces que en la ciudad hay mediciones de hasta 600 o 500 partículas por PM10, digamos, microgramos por metro cúbico, de más de 500 o 600, pero la mayoría del tiempo, pues la medición es menor a 100, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Siento que los perdí. No, sí, de acuerdo. Ok. Entonces, vean que esta es una distribución que es como medio rara porque tiene una cola de la derecha que es muy larga, la cola va hasta valores muy altos, y en cambio la cola de la izquierda pues básicamente está truncada en cero, ¿no? Entonces, es casi como más como una distribución exponencial o algo por el estilo que como una normal. Listo. Antes lo que yo les decía, pues es muy importante que las gráficas sean, y esto ya lo hemos visto un poquito antes, pero quiero que, esto es súper importante, que las gráficas sean legibles en sí mismas, entonces para eso toca poner labels, títulos y demás, y siempre en general es una buena idea que hacer que todo sea más grande que el default, y para eso utilizan comandos como CX, CEX, algo. Entonces básicamente esto es como qué tan grande quieres que sea el label, en este caso, cx.lab. Entonces, por ejemplo, aquí está modificado un poco comparado con la anterior. Entonces, lo que hice fue, hice los números un poquito más grandes, ¿no? Si se dan cuenta, acá eran verticales. Los hice también horizontales acá. Más grandes, puse el label más grande, puse que estos números fueran más grandes y puse un título más legible. Y ya con estos pequeños cambios, esta gráfica es infinitamente superior a la anterior. Listo. Listo. Entonces, ahora, lo siguiente que uno podría hacer es un histograma, pues que va a ser un poquito diferente a la gráfica de densidad, y de nuevo lo que va a hacer es básicamente va a decir, bueno, yo voy a agrupar valores y voy a decir qué tan frecuentes suceden esos valores. Entonces, para eso usa el comando hist, que pues, viene de la palabra histograma, y básicamente uno le dice, gráficame estos datos, yo le doy un label, acá yo le digo que haga 30 breaks, o sea, que básicamente cree 30 barras, una arriba de la otra. Está pasando un helicóptero encima de donde estoy. Listo, entonces que quede 30 barras, esto es como cuántas barras quiero que quede, o cuántos intervalos, y pues de qué color quiero que haga esto, y esto es un color que me gusta a mí. Entonces, ¿es este grisecito? No, es este de acá. Listo, entonces, este es el histograma cuando yo no le doy ninguna opción a R. Si yo le doy una opción a R, básicamente, entonces ahora sigue el histograma en naranjita, que me gusta a mí un poco más. Hice de nuevo estos números un poco más grandes y que se leyeran horizontal. Le puse un label. Y esto, si se dan cuenta, es básicamente, si ustedes conectan los puntos de arriba de estas barritas, les debería dar una gráfica que es muy parecida a la gráfica de densidad que teníamos antes. Entonces, las dos cosas básicamente están graficando lo mismo. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Ok. Ahora, uno también puede que quiera graficar, es una variable discreta. Entonces, por ejemplo, como lanzar una moneda o lanzar un dado, porque es discreta, porque la variable aleatoria, la gente puede tomar un número finito y discreto de valores, como cara o sello, o 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en el caso del dado. Entonces, aquí lo más fácil es simplemente contar básicamente la proporción de veces o la fracción de veces que se observa cada uno de los posibles outcomes de la variable aleatoria.
Para eso se puede utilizar el comando table, que ya lo hemos utilizado antes, que básicamente le dice a uno qué tan común sucede algo, o sea, qué tan frecuente es. Entonces yo acá hice un ejemplo. Entonces lo que hice fue, en este caso, lancé un dado 500 veces. Entonces básicamente le dije, del vector del 1 al 6, saca 500 veces una muestra, o sea, un sample, con reemplazo. Entonces, este vector, pues básicamente va a ser un vector de números del 1 al 6, pues ampliados aleatoriamente, ¿no? Y entonces yo cuando le digo table de estos datos, él lo que me va a hacer es que me va a decir qué tanto aparecen los números del 1 al 6. Si yo le doy prop table, lo que me va a decir es no el número de veces, digamos, row que sale del 1 al 6, sino la proporción de veces que salen números del 1 al 6. Y después yo le voy a decir que haga un bar plot de eso de ahí, de los números del 1 al 6. Entonces, solamente para mostrarles cómo se ve esto. Si yo hago el table, en el ejemplo que yo tengo ahí, básicamente me va a decir el 1 sale 94 veces, el 281, así. Si yo hago prop table, entonces me va a decir, bueno, estos números de acá, lo que quiere decir es que el 1 sale el 18% de las veces, el 2 el 16, el 3 el 15 y así. Si quiero que grafique esto, entonces le doy de nuevo bar plot a eso, o sea que me haga una gráfica de barras, y él lo que hace es que grafica la proporción de veces que sale el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y pues si esto fuera un dado justo, cada una de esas debería aparecer un sexto. Entonces yo grafiqué acá en la línea rojita es cuánto es un sexto. Entonces lo que se ve esto es que pues en estos 500 lanzamientos el 1 salió más veces de lo que uno esperaría por chance, mientras que el 4 salió menos veces. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Y en o sea, histogramas y los de barra, se pueden, es que ayer estábamos intentando poner dos, o sea, hacer uno de barras o un histograma con Sí. dos variables, X y Y, pero decía que solo se podía con una variable. No, sí se pueden. Lo que pasa es que tienes Ah, que hacer dos gráficas y como sobreponerlas. Entonces, hagamos un ejemplo acá rápido. ok. Entonces, creo que esa es la clase, ¿no? Entonces, digamos, este es el del histograma. A ver. Corremos esto. Listo. Entonces, acá, digamos, va a ser, no sé, el de la densidad. ¿Dónde está el de la densidad? Acá está. Plot density. Acá, este, ¿sí o no? Entonces, a ver. Hoy estoy en mi portátil porque se fue la luz en mi casa y entonces estoy en la casa de un amigo dictando la clase. Y entonces como que todo es más pequeño y me queda más difícil. Pero bueno, ahí está leyendo los datos de Ciudad de México. Esperemos un segundo que los lea. Listo. Entonces acá hizo la gráfica, ¿no? Y esta es la gráfica, digamos, de la densidad, no sé, pues de PM10, ¿no? Ahora digamos que, no sé, yo quisiera graficar, va a sumarle, solamente para el ejemplo, lo que va a hacer es que lo va a sumar 10 al valor de esto, ¿listo? O sea, básicamente va a sumarle 10 a todo, o 100 o lo que sea. Y digamos que quiero graficar esto. Entonces yo le puedo decir plot esto y le puedo decir que agregue esto a la gráfica anterior. Y pues no sé, le doy un color diferente, 2. El color 2 es el rojo, si no estoy mal. Entonces si yo hago esto, a ver si esto funciona. ¿Qué dijo? No le gustó. A ver, creo que es con lines tal vez entonces, para que lo agregue. A ver si hago esto. Ahí sí. Sí, entonces hay gráfica, ahí no solamente que se ve igualita, pero ahí añadido una Sí. gráfica roja. ¿Sí la ves? Sí, o sea, la roja es la Es la nueva, nueva. Ok. tal vez le Sí, tengo que sumar más, pero pues sí, sí, pero ahí hay gráfico las dos, o sea, por detrás está la que había graficado originalmente y cuando le digo que hago una línea nueva, ahí se ve. Entonces es una va. línea nueva y queda. Ah, También, porque es gracias. lines, porque uno también podría hacerle points y básicamente le muestra punticos en vez de líneas. ¿Tiene sentido eso? Entonces Sí, sí, básicamente gracias. la opción add igual a true es como para que añada una gráfica en vez de crear una nueva, básicamente. Ok, gracias. Va, súper.
Listo. Ok, entonces básicamente, pues acá creo que ya, es más, acá lo tenía un ejemplo y todo, justo de lo que venía. Entonces muchas veces lo que uno quiere saber es cómo comparar dos distribuciones. Entonces, por ejemplo, no sé, hombres versus mujeres o algo por el estilo, en la distribución de ingreso, o acá digamos, en el ejemplo de la polución, lo que voy a hacer es graficar cuál es la densidad de la estación TLA, ¿listo? Y voy a poner encima cuál es la densidad de la distribución del Pedregal. ¿Bien? Entonces, básicamente aquí lo que hice fue, de nuevo, le hice un filtro, le dije que a la base de datos solamente se quedara con la estación de Tlaloc o lo que sea, TLA, no sé, y le digo que se quede con ese valor y haga la densidad de eso y lo grafica. Y después lo va a decir que encima de eso ponga la densidad, pero ahora que el filtro sea del Pedregal, y le va a poner otro color, el color 2, que es básicamente lo mismo que había hecho antes. Entonces, si yo hago eso, la cosa se ve así. Entonces, si yo no le doy ninguna opción, entonces acá grafica el Pedregal, aquí grafica, no sé qué sea TLA, pero bueno, TLA, pero esta gráfica se ve muy fea, entonces yo le hice unas modificaciones, básicamente le hice que el límite artificialmente lo volviera más alto y le puse una leyenda. Entonces, cuando yo hago eso, la gráfica se ve un poco así. Entonces, básicamente dice, ok, le hice un poco más gruesa toda la cosa, entonces acá se ve que, por ejemplo, en el Pedregal, claro, a veces se llega hasta 200, por ejemplo, de PM10, pero en TLA, que honestamente no me acuerdo qué es lo que quiere decir, la distribución está como corrida a la derecha y tiene una cola mucho más larga, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Listo. Y entonces creo que, no sé si esto responde un poco mejor la pregunta que tú estabas haciendo antes, ¿o no? Sí, sí. Sí, mejor. Súper. Listo. Entonces, vamos a saltar este ejemplo de acá. No está bueno. Listo. Ahora, nosotros queremos como inferir ciertas cosas de la distribución. O sea, lo que hicimos hasta ahí fue graficar la distribución, ¿no? Entonces, la mejor manera de hacer eso es utilizar lo que se llaman estadísticos descriptivos, que pues son, por ejemplo, la media, la mediana, la moda, que son básicamente maneras de describir la distribución de una manera condensada. Estas medidas, la media, la mediana, la moda, son maneras de describir cuál es el centro de la distribución, o sea, como alrededor de qué valor o cuál es el valor más probable de la distribución. Cuando uno habla de percentiles, que ahorita vamos a hacer ejemplos de eso es como para describir partes de la distribución que normalmente están en la mitad. Entonces, yo, por ejemplo, si hablo del percentil 90 o el percentil 10, es para describir más o menos cómo se ve la distribución, pero cuando en los valores más altos, si hablo del percentil 90, o sea, porque eso es como el top 10% de los datos, cuando el percentil 90 realmente es como el top 10% de los datos, más o menos cómo se ve, y si hablo del percentil 10 es como la parte de abajo del 10% más bajo de los datos, cómo se ve. Y aparte de eso, hay otras medidas que son medidas de varianza o la desviación estándar, que básicamente le dicen a uno como qué tan esparcida alrededor del centro está la distribución. Pero, solamente para que quede muy claro, es muy importante siempre, siempre, siempre diferenciar entre la verdad, que no la conocemos, si la conociéramos no estaríamos haciendo estadística, que es, por ejemplo, cuál es el valor esperado de X, cuál es mu, cuáles son estas letras griegas, y el equivalente en los datos, que es, por ejemplo, X barra. Entonces es muy importante distinguir entre el valor esperado y el promedio, entre la verdad y el estimador que nosotros vamos a estar usando. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Entonces, la primera medida, así como central, que ustedes ya conocen, es obviamente el promedio, que, digamos, el valor verdadero es el valor esperado de la variable aleatoria, ¿no? Que es como esta suma ponderada de los valores que puede tomar la variable aleatoria por su función de densidad. Pero el equivalente en la muestra es el promedio, el promedio, ¿no? Entonces, una cosa es el valor esperado y la otra cosa es el equivalente en la muestra, que es el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Pues básicamente, como ustedes siempre lo saben, uno simplemente suma todos los valores posibles, lo divide entre n, o si uno lo puede hacer, digamos, por grupitos, entonces dice, bueno, ¿cuántas veces apareció el 3?
lo multiplico por la proporción de veces que apareció 3, más 5, ¿cuántas veces apareció 5? Multiplicado por 5, y así con todos los valores posibles que pueda tomar. En R lo más fácilmente es decir cualquier valor y decir, calcúlame el promedio, o sea, min de X. ¿Listo? Y eso es esencialmente lo que hace el dato. Entonces, por ejemplo, en el caso de los dados que yo había lanzado, ¿no? Yo había lanzado un dado virtual 500 veces. El valor esperado del dado es 3. ¿Por qué es 3? Porque el dado puede tomar 6 valores diferentes y cada uno de esos valores tiene probabilidad de un sexto ocurrir o no. Entonces sería 1 por un sexto, más 2 por un sexto, más 3 por un sexto, más 4 por un sexto, más 5 por un sexto, más 6 por un sexto, y ustedes calculan eso, eso les va a dar 3. Listo. Ahora, el equivalente en los datos es el promedio de los 500 lanzamientos, y eso nos dio 3.382. Que uno lo esperaría por la ley de los grandes números, ¿o no? Que este número, X barra, se parezca a este número, pero no tienen que ser idénticos. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Sí, sí, sí. Listo. Ok, entonces ahora, la media tiene unas cosas buenas y unas cosas no tan buenas. ¿Cuál es la primera? La primera es que es muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque creo que casi todos los humanos con los que uno habla, después de cierta edad, saben qué es el promedio. Y lo saben calcular, entonces es como fácil de comunicar, la gente intuitivamente sabe cuál es. También es bonito que la media de X menos el promedio es 0, y lo mismo pasa con el valor esperado de X menos X. O sea, como que en promedio la distancia entre X y el promedio es 0. O sea, hay unos valores que están por arriba y unos que están por abajo, y esas dos cosas se cancelan unas con las otras. Y tiene un poco de propiedades estadísticas bonitas. Por ejemplo, la ley de los grandes números es alrededor del promedio, y el teorema del límite central también es, pues digamos, habla de cuál es la distribución de X barra, del promedio. Entonces, pues eso es muy bonito. ¿Qué no es muy bonito? Lo primero es que es muy sensible a outliers, como a casos atípicos. Entonces, por ejemplo, si ustedes calculan el promedio de este vector que es puros unos, obviamente les va a dar 1, y calculan el promedio de un vector que es puros unos, excepto un dato que dio 100, este promedio les va a dar muy cercano a 99, ¿o no? Pero en realidad Sí, la mayoría de los valores son 1. Entonces, como que el promedio no me está describiendo muy bien cuál es el valor más probable de los datos, ¿o no? sí. Entonces, digamos, si hagámoslo acá en R, ¿cuánto me da exactamente esos dos valores? Lo voy a tener por acá abajo. Se me perdió. A ver. Chan, chan, chan. No lo tengo. Acá está. Entonces, si yo calculo estos dos promedios, obviamente uno me va a dar 1 y el otro me da 5.95. Y es más, si se dan cuenta, 5.95, es bastante obvio, no era parte de los datos. Entonces el promedio ni siquiera representa un valor posible que puedan tomar los datos. Entonces, eso nos, digamos, como que no está tan chido del promedio. Y lo siguiente es que tal vez, y eso pues suele ser una de las discusiones más grandes, el promedio no describe todo sobre la distribución, describe lo que se llama el primer momento. Pero hay muchas más cosas que por decir. Entonces, un ejemplo típico de los economistas de cuando se discute mucho el promedio y cuando no, es que el PIB per cápita lo que le dice a uno es literalmente cuánto gana, cuál es el ingreso promedio en un país o no, por cabeza, por persona. Porque uno literalmente coge el ingreso sumado de todo el país y lo divide entre el número de personas, y entonces eso le dice cuál es el ingreso per cápita promedio de una persona en el país o no. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Pero a nosotros los economistas nos interesan muchas más cosas de la distribución del ingreso. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la desigualdad? Puede que ese PIB per cápita realmente sea, hay una persona, un Carlos Slim, que se está ganando, que se queda con el 99% del ingreso, y el resto del 99% de las personas del país se están quedando con el 1%. ¿Podría pasar o no? Y ese sería el mismo ingreso per cápita que un país, Islandia, donde todo el mundo gana exactamente lo mismo, ¿o no? Y esos dos Sí, países en la vida real son muy diferentes. Entonces, como que, aunque el promedio nos importa,
no es lo único que nos importa. A nosotros nos importan muchas otras cosas de la distribución, de una variable cualquiera y en particular del ingreso. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. Listo. Otra cosa que se usa es la mediana. Entonces, ustedes, pues por si, solamente como recordatorio, ¿qué es lo que hace uno con la mediana? Uno básicamente coge las observaciones, las observa, las ordena de la más pequeña a la más grande y escoge la de la mitad. Si hay más de una, o sea, digamos, si es un número par y hay dos números en la mitad, entonces coge las dos y calcula el promedio de esas dos. Entonces, el equivalente en la población, o sea, el equivalente en la distribución verdadera, es el número m, tal que la probabilidad de que x sea, ¿qué dice? Sea menor que m es igual que la probabilidad de que x sea mayor que m. Y eso pues tiene que ser un medio, porque estos dos eventos son complementarios, ¿o no? ¿Están de acuerdo? ¿No? Sí. Sí. Listo. Entonces, en R, ¿cómo se puede hacer eso? Pues básicamente la manera más fácil es decir, usar el comando median. O sea, literalmente coge y calcúlame cuál es la mediana. Ustedes lo podrían hacer medio manual, básicamente diciendo lo que decía ahorita. Cogen los números, los escriben de mayor a menor, entonces hacen un sort. Y después llegan y dicen, bueno, ¿cuál es la longitud de ese número? Voy a decir que es la longitud de X, saco la longitud del vector, voy a coger el número a la mitad y pues voy a coger en este caso pues tengo que elegir o el de arriba o el de abajo si es un número par, y entonces dime cuál es ese. Entonces las dos cosas deberían dar lo mismo. Listo. Entonces, ¿cuáles son cosas buenas de la mediana? Pues es súper fácil de calcular, se puede hacer a mano. Respeta cuál es la observación típica y no es sensible a casos atípicos. Entonces, por ejemplo, si calculo la mediana del caso de 1, 1, 1, 1, puros unos, y puros unos, excepto un 100, la mediana en ambos casos, pues va a ser 1. Que no es muy bonito, y esto va a sonar como medio contraintuitivo, pero es que es completamente insensible a casos atípicos. Entonces, si a nosotros nos interesa mucho qué está pasando en las colas de la distribución y usamos la mediana, pues la mediana no va a ser informativo de eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacen a veces, dependiendo de la postura ideológica de diferentes personas? Uno podría llegar y decir, volviendo un poco al ejemplo de la distribución del ingreso, uno puede decir, no, pero es que la mediana del ingreso es tanto. Y decir, la mediana no ha cambiado en los últimos 10 años, la mediana sigue siendo la misma. Pero eso podría estar escondiendo que en los datos por detrás hay unas personas que están volviendo súper ricas y unas personas que están volviendo súper pobres, porque lo que pasa en las colas no va a informar mucho lo que pasa en la mediana. ¿Tiene sentido eso? Sí. Sí. Listo. Ok. Entonces, esas son como las dos, pues digamos, dos estadísticos de centro muy comunes. Entonces, cuando uno hace gráficas, muchas veces, y esto quería cubrir eso porque ya van a ver por qué, es muchas veces tratar de añadir como unas líneas o pues de pronto no tienen que ser líneas, pueden ser puntos dependiendo del tipo de gráficas, que ayudan a entender mejor lo que uno está graficando. Digamos, si es la distribución, ayudan a entender la distribución mejor. Entonces, por ejemplo, uno que puede hacer a una gráfica de densidad o a un histograma le puede añadir una línea que muestre cuál es la media y cuál es la mediana. O puede uno añadir una gráfica que muestre cuál es cero. Entonces, en general, eso se hace con un comando que se llama abline, que es como añade una línea, básicamente. Y uno puede añadir líneas que tengan, básicamente, un intercepto y una pendiente, o que sean horizontales o que sean verticales. Obviamente, si añaden una línea, no se les olvide, al menos de que sea súper obvio que es la línea, pues una leyenda que explique qué es lo que hace la línea. Entonces, por ejemplo, en el caso de la densidad del PM10 en Ciudad de México, yo voy a añadir una línea que tenga la media, o sea, el promedio, ¿no? Y esa la va a hacer de color 2, que es rojo, y una que tenga la mediana, y esa la va a hacer de color 4, que es azul. ¿Listo? Y voy a añadir una leyenda que básicamente diga la media tiene color 2, la mediana tiene color 4, pues para que la gente sepa qué es. Entonces, cuando yo hago eso, básicamente tengo la distribución de la densidad, ¿no? Tengo el promedio, que es la línea roja, tengo la mediana, que es la línea amarilla, azul, y pues ya, y añadí la leyenda. Aquí la hice un poquito más bonita en la siguiente diapositiva. ¿Tiene sentido eso?
Sí. Sí. Listo. Listo. Entonces, lo siguiente que uno utiliza para describir mucho las distribuciones son los percentiles. Entonces, los percentiles son como la mediana, excepto que no vamos a mirar cuál es la observación de la mitad, sino que vamos a mirar cuál es la observación que está en el percentil del cual estamos hablando. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera hablando del percentil K ésimo, entonces el percentil K ésimo es el M tal que la probabilidad de que X sea menor a M es menor que K sobre 100. Entonces, por ejemplo, si hablo del percentil 10, pues la probabilidad de que X sea menor a ese valor M sea menor que 10%. Y si hablo del percentil 90, pues es la probabilidad de que X sea menor que ese valor M sea menor que 90%. Entonces, básicamente como que miro cuál es el valor tal que 10% o 20% o 55% de las observaciones son menores que ese valor. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Entonces, R calcula eso con la función quantile. Funciona súper bien, es facilísimo de hacer. Y entonces, básicamente, ustedes le dicen, bueno, por ejemplo, de estos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, dame, lo que le estoy diciendo acá es, dame el quantile 0.4, o sea, el 40%, el percentil 50, o sea, el 50%, y el percentil 1, que es el percentil del 100%. Entonces, básicamente me dice, el 40% es 2, el 100% es 5, el 50% es 2.5 y la mediana, que es básicamente el percentil 50, porque es el número de la mitad, pues es 2.5, ¿no? Entonces, estas dos cosas tienen que coincidir. ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría hacer yo? Lo que voy a hacer es graficar de nuevo la distribución del PM10 de la ciudad y le voy a hacer unas líneas verticales, ¿listo? Tal que me digan entre línea y línea haya 20% de los datos. Entonces, básicamente quiero graficar el percentil 20, el 40, el 60, el 80 y pues el 100. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues le digo, dame los cuantiles de pues de lo que estoy graficando, con el vector del 0 al 5 dividido entre 5. Entonces, básicamente es el percentil 0, después el percentil 1 dividido entre 5, o sea, un quinto, después 2 quintos, después 3 quintos, 4 quintos, hasta 5 quintos. Entonces me va a dar los percentiles de 20 en 20%. Y si yo hago eso, entonces básicamente lo que me muestra es, vean, digamos que el PM esté entre, no sé, más o menos 90, digamos que es eso, y 60 está el 20% de los datos. Y el 20% de los datos también está entre, que el PM10 está entre 0 y más o menos, ¿qué será esto? Como 20 también, o 15, digamos, algo por el estilo. Entonces, como que grandes valores de la polución son tan probables como estos pequeños valores, ¿o no? ¿Tiene sentido eso? Sí, no, tal vez. Sí. Sí, sí. Listo. Muy bien. Y pues otras cosas que son muy útiles de graficar o de mostrar muchas veces son cuál es el mínimo y el máximo, que uno puede pensar como el percentil 0 y el percentil 100. Básicamente le muestra a uno cuál es el rango que pueden tomar unos valores, ¿no? Eso se puede usar con la función min y la función max. Listo. Ahora, todo eso que hemos visto es básicamente tratando de describir el primer momento de la distribución, o sea, alrededor de qué están centrados los datos. Lo otro que uno puede querer mostrar es tratar de entender cuánto varían los datos alrededor de un promedio o alrededor de la mediana o algo por el estilo. Ahí lo más común es mostrar la varianza o la desviación estándar. Recuerden que la desviación estándar es la raíz de la varianza, entonces pues las dos cosas son casi que equivalentes. Entre más altos estos valores, básicamente le dice a uno hay más variabilidad alrededor del promedio y por ende el promedio es peor describiendo los datos. En cambio, si este valor es muy pequeño, quiere decir que no hay mucha variabilidad alrededor del promedio, entonces el promedio es un buen estimador, o sea, le describe a uno muy bien la distribución de los datos. Es un poco la idea. Entonces, pues, si ustedes recuerdan cómo se calcula eso, básicamente uno coge los datos, la resta el promedio, esos son los residuos, la parte que no explica, digamos, el promedio, y todo esto le calcula el cuadrado y calcula el promedio de esas cosas. Ahora, y esto es una nota técnica, si ustedes recuerdan de su clase de estadística, cuando uno calcula la desviación estándar o la varianza, no divide entre n, sino divide entre n menos 1.
¿Se acuerdan de eso o no? Sí, más o menos sí. Sí. Sí, entonces, la razón por la cual uno hace eso se llama grados de libertad. Pero, digamos, intuitivamente, eso tiene una razón matemática más profunda que la que voy a decir, pero intuitivamente lo que está sucediendo es lo siguiente. Ustedes, a partir de n datos, o sea, de una muestra de n, pueden calcular n cosas diferentes, ¿o no? Pero no pueden calcular más de n. ¿Están de acuerdo? O sea, si yo tengo n observaciones, máximo puedo decir n cosas. Que es decir, la observación 1 vale esto, la observación 2 vale esto y así, ¿o no? Es lo máximo que puedo decir. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, Listo. Entonces, si ustedes calcularon el promedio, ya calcularon una cosa, ¿o no? Ya dijeron una cosa a partir de esos datos. Le quedan a uno n-1 cosas por decir. ¿Están de acuerdo o no? sí. Entonces, cuando ustedes calculan la varianza, ya calcularon el promedio, porque uno para calcular la varianza calcula el promedio, porque uno de nuevo lo que hace, coge los datos, le resta el promedio, coge esos residuos, los eleva al cuadrado y calcula el promedio de eso. Entonces, para tener en cuenta que ustedes ya calcularon una cosa, en vez de dividir entre n, dividimos entre n-1. ¿Tiene sentido eso? Intuitivamente. Sí queda claro. Gracias. Ok. Ahora, hay algo raro, o a mí siempre me ha parecido raro, es que yo cojo y digo, bueno, voy a calcular básicamente cuando calculo la distancia entre los datos y el promedio, o sea, estos residuos, yo les calculo pues el cuadrado. ¿Por qué no calcular el valor absoluto? Otra medida de distancia. ¿Por qué no el cubo? ¿Por qué no la 4? Pues un poco de eso es por facilidad algebraica, porque trabajar con valores absolutos es muy difícil. Y otra parte es porque hay buenas propiedades estadísticas de eso. Y esa parte les voy a decir que me crean, por favor, que hay buenas propiedades estadísticas. Si no, sería como repasar toda su clase de estadística. Listo. Pero entonces, uno podría calcular la varianza, pues básicamente de dos maneras. Ustedes la podrían hacer a mano o utilizando las funciones de Stata. Entonces, ¿qué quiero decir con a mano? Pues, por ejemplo, digamos que tengo estos datos, 1, 1, 1, 2, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular esto a mano, lo que haría sería a estos datos le resto el promedio de los datos, y esos son los residuos. Esos residuos que están acá los elevo al cuadrado y calculo el promedio. Y recuerden que lo que tengo que hacer es multiplicar por n y dividir entre n-1. Y entonces si hago esto, esto me va a dar básicamente la varianza. O yo podría utilizar R y decirle, dame la varianza de estos datos. Y esos dos números van a ser exactamente idénticos. Ahora, si ustedes no quieren la varianza, sino la desviación estándar, pues básicamente quieren sacarle la raíz cuadrada a este cálculo que hicimos arriba. O pueden decirle a R, no, no me des la varianza, sino dame el SD, Standard Deviation, la desviación estándar directamente. Y entonces estos dos números de acá abajo tienen que ser equivalentes. ¿Tiene sentido eso? Sí. Y pues acá abajo tengo un ejemplo, pero con otro vector de datos. Y si ustedes hacen eso, se van a dar cuenta que en ambos casos la varianza es igual, la desviación estándar es igual y lo mismo acá abajo. Entonces, pues lo pueden hacer a mano, pero solamente para que sepan qué está haciendo R por detrás. ¿Por qué hago esto? Porque muchas veces la gente se le olvida esto de dividir entre n-1, o sea, esta partecita acá, y entonces hace la varianza a mano y la varianza, digamos, con R y le dan números diferentes. Y tiene que ver con esto, que se llama ajuste de grados de libertad. O sea, cuántas cosas ya he calculado con los datos, tengo que tener eso en cuenta. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Entonces, No, ninguna. ok. Entonces, básicamente, solamente para que lo veamos en una gráfica, lo que me dice la desviación estándar es como qué tan gorda es la distribución o qué tan lejos está del promedio. Entonces, lo que va a hacer acá es graficar dos números aleatorios, unos que van a ser generados con una normal, pero con desviación estándar 1, y uno con una normal, pero desviación estándar 1 medio, o sea, más pequeña la desviación estándar.
Y lo que voy a hacer es que voy a graficar la densidad de esos dos sets de datos. ¿Listo? Entonces, si yo hago eso, como ustedes pueden ver, la densidad de los datos que tienen desviación estándar de 0.5 es como más acotada, mientras que la que tiene desviación estándar de 1 tiene unas colas más amplias. Ambas están centradas en 0, pero hay unas que 0 es una mejor descripción de los datos, como un todo, mientras que en la desviación estándar de 1, 0 es una peor descripción de los datos. Listo. Ok. Algo que uno muchas veces quiere hacer es presentar una tabla de resumen de estadísticas que básicamente le dice a uno para varias variables o para una variable varias estadísticas al mismo tiempo. Entonces, básicamente, una persona que mira la tabla puede aprender mucho de la distribución de datos de esa tabla. Entonces, acá, por ejemplo, yo les dije, bueno, voy a hacer un ejemplo particular utilizando el paquete Stargazer. ¿Por qué el paquete Stargazer? Porque es un paquete que me gusta como hacer tablas de resúmenes, pero hay millones de paquetes que hacen tablas de resúmenes. Simplemente es uno que me gusta a mí. Entonces cargo el paquete Stargazer, cargo estos datos del Life Cycle Savings que habíamos usado hace como 2 o 3 clases, y básicamente le digo, sin decirle nada más, Stargazer, esa base de datos. Entonces él automáticamente va a decir, tú lo que quieres es un resumen de esa base de datos. Muy bien. Entonces, si yo hago eso, él va a imprimir esto acá, que básicamente me dice, mira, esta base de datos tiene estas 5 variables, cada una tiene 50 observaciones, no tienen todas que tener 50 porque algunos podría ser missings, pero en este caso no hay ningún missing, entonces todas tienen el modo n. Me dice cuál es la media, o sea, el promedio, cuál es la desviación estándar, cuál es el valor mínimo, cuál es el máximo y cuál es el percentil 25 y el percentil 75. Entonces, básicamente, de manera muy rápida me dice todo, pues, varias cosas que yo quiero saber sobre la distribución, ¿o no? ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Entonces, estas tablas son muy buenas cuando uno tiene varias variables y quiere, pues, contarle algo al lector o, pues, a la persona que uno le está pasando algo, como un resumen rápido de cómo se ven los datos. Listo. Uno puede decirle a esto que en vez de escupir esa tabla en texto, que fue lo que hice yo, la escupa como HTML para subir a una página web o como un punto .tec para ponerlo en LaTeX, que es lo que yo estoy haciendo acá, o pues de otras maneras. Entonces, acá, por ejemplo, le hice la tabla en LaTeX y entonces pues ya me la imprimió aquí con comitas y todo. Se ve bien. Listo. Lo que les decía, pues ustedes pueden ver básicamente cómo pueden incluir incluso otros estadísticos. Por ejemplo, digamos que ustedes quisieran la mediana, eso se puede hacer. Pues para eso miren Help Stargazer y pueden ver lo que les decía, diferentes tipos. Entonces, básicamente que le impriman texto en HTML para pues, posicionar una página web o para Word, como LaTeX, o incluso como un archivito aparte. Listo. Ok, entonces aquí les voy a hacer un ejemplo rápido parecido al que ustedes ya, al que les toca hacer para la tarea, pero básicamente en México el salario de los empleados públicos es bastante transparente en realidad. Entonces, si ustedes, por ejemplo, pueden meterse a nómina transparente, este les va a dar el salario público de todos los empleados federales, incluidos los maestros, por ejemplo, pues que trabajan, que son federales. Está pues el que ustedes tienen que usar en la tarea, pero hay otros, varios datos donde uno puede ver varios pues, salarios de empleados federales. Este acá abajo, el de la SEP, pues es el que tienen los maestros contratados por la SEP directamente y pues tiene más detalles que el de nómina transparente para los maestros en particular. Entonces, para eso antes pasé las cosas un poco más rápidas por la clase, yo me bajé los datos del cuarto trimestre de la Secretaría de Gobierno, es lo que ustedes tienen que hacer, y voy a hacer unas estadísticas básicas. ¿Listo? Entonces, yo ya los limpié, básicamente ustedes los tienen que limpiar para la tarea, pero pues lo que voy a hacer es, voy a bajar esos datos, ¿no? Que están viendo en mi página web y voy a generar una variable que me dice si la persona es mujer o no y otra que me dice si es de confianza o no. Y entonces acá voy a hacer unas estadísticas descriptivas. Entonces me dice, ¿cuál es la clave del puesto? Me dice, ¿cuál es el promedio? ¿Cuál es el monto bruto? ¿El monto neto? Si es mujer y si es de confianza. Ahora, arranquemos por lo primero. ¿Tiene sentido sacarle un promedio a la clave del puesto? O sea, ¿o eso es información útil? No. No. No, porque esa clave realmente es un número, pero en realidad es como un factor, ¿o no? O sea, está representando, es un número que está representando algo, que me está diciendo esta persona es una secretaria, es una persona que limpia, es
el secretario, ¿no? Es el de los sistemas, o sea, esa clave quiere decir algo, pero ese número por sí mismo no es sino una manera de nosotros usar el computador para guardar eso. Entonces, media, desviación estándar, todo eso no me está diciendo nada, o sea, cero útil. Pero en cambio el monto bruto y el monto neto, pues están bien interesantes, ¿o no? Básicamente me dice, en promedio, las personas que trabajan para la ciudad ganan un salario bruto, o sea, antes de impuestos, de 12,000 pesos. La persona que más gana 109,000 pesos, que es el secretario. Pero ustedes se dan cuenta, el 75% de los empleados de Ciudad de México ganan menos de 13,000 pesos, ¿o no? O sea, hay muy pocas personas, el 25%, que ganan más de 13,000 pesos al mes. ¿Están de acuerdo o no con esa interpretación de los datos? Sí, sí. Sí, Listo. Y pues hay una cosa ahí del monto neto, está como rara porque, por ejemplo, el mínimo es negativo. Es como, pues, ¿cómo voy a quedar debiéndole plata a la ciudad? Probablemente son como unos errores en los datos. Listo. Y más o menos, pues más o menos no, el 50% de las personas que trabajan en la secretaría son mujeres y el 70% son empleados de confianza. Muy bien. ¿Hasta ahí todos están de acuerdo o no? Profe, ¿puede Sí. repetir la interpretación del percentil 75? Sí, entonces básicamente, esto lo que te quiere decir, este percentil de acá, es que cuando hago clic se va, que el 75% de las personas de Ciudad de México ganan menos de 13,000. Otra manera alternativa, solamente el 25% ganan más de 13,000 pesos brutos. Y si lo hacemos con el percentil 25 es, pues, el 25% de las personas ganan menos de 8,900 pesos o alternativamente el 75% ganan más de 8,000. Otra manera de hacer esto es, básicamente, si se dan cuenta, es el 50% de las personas de Ciudad de México, o sea, entre estos dos valores, gana entre 8,900 y 13,000. O sea, pero como que, por ejemplo, el de 25, o sea, ¿cómo ordena a las personas de las que tienen menor ingreso y A como que mayor. dice, O sea, él automáticamente, lo que hacen estos percentiles es que ordenan a las personas de mayor a menor ingreso, de menor a mayor. Y entonces llega y dice, bueno, voy a coger los primeros 25% de los datos y voy a calcular cuál es el máximo de eso. Y eso es 8,900. Entonces, por eso es que digo, 25% de las personas ganan menos de 8,900 o alternativamente, 75% de las personas ganan más de 8,900. ok, ¿Sí ok, tiene es sentido eso? que sí, o sea, tenía duda porque igual hace poco tenía duda también de los deciles de ingreso del INEGI, Sí, sí. pero por lo que entiendo, creo que es así o sea, como que más o menos es algo parecido, Es ¿no? lo mismo. Entonces, lo que hace el INEGI es, pues, digamos, con una encuesta llega y dice, bueno, voy a organizar a las personas ¿no? De menor a mayor ingreso. Y entonces, el decil 10, básicamente lo que te dice es cuánto gana el 10% más pobre o la persona más rica del 10% más pobre. ¿Sí? O sea, como de los primeros 10% de las personas, ¿cuál es el máximo ingreso que tienen ese 10%? Ok. El segundo decil, o sea, el percentil 20, es lo mismo, te dice cuál es el máximo ganario que gana el 20% más pobre de la población. Sí, ok. O sea, ¿Sí? cada Y decil así. tiene como el mismo número de personas, ¿no? Exactamente, el mismo número de personas. Entonces acá, exactamente. Gracias. Exacto. Listo. Súper. Y acá dice pues algo parecido a lo que tengan que hacer ustedes en la tarea. Entonces, por ejemplo, dice cuál es la densidad del ingreso entre hombres y mujeres. Entonces acá está, pues para hombres es esto, para mujeres es esto de acá. ¿Listo? Digamos que ustedes pueden ver que las mujeres ganan en promedio un poco menos porque el pico de la distribución de mujeres está un poco más a la izquierda que el de hombres, que está más a la derecha. Rodrigo, tú levantaste la mano. Hoy solo tengo una pantalla, entonces no estoy viendo muy bien si la gente está levantando la mano. No, en efecto, profesor, yo la levanté. Mi pregunta es, ¿qué onda ahí con los ejes? O sea, pues lo entiendo, pero no se pueden cambiar. Se pueden cambiar, no, claro, esto pues, lo hice ahí como feo bastante como por hacer una gráfica, pero claro, esto idealmente, pues esto como en números así como, ¿cómo se llama esto? Científicos, no, horrible de ver. Entonces, idealmente esto debería estar con comas, ¿no? Algo que un humano pueda leer fácilmente. Claro, se deberían poder cambiar. O sea, idealmente serían cambiar. Esta figura no es un buen ejemplo de cómo hacer una buena figura. Ok, gracias, profesor. Listo. Muy bien. Y otra cosa que uno podría hacer es, por ejemplo, hacer esta misma gráfica descriptivas, pero para hombres y para mujeres por aparte. Entonces acá, por ejemplo, se ve
Esto es para hombres. Entonces, ok, pues obviamente 0% son mujeres. Y pues dice, si uno ve la distribución del ingreso, pues el promedio, por ejemplo, es 12.600 para los hombres. Miro el de las mujeres y es 11.500. Entonces acá se ve que las mujeres en promedio ganan menos que los hombres. ¿Están de acuerdo o no? O sea, la diferencia entre las dos tablas es que una es de hombres y otra es de mujeres. Listo. Muy bien. Va a faltar esta práctica. Entonces, bueno, creo que ya quedan 10 minutos. Entonces, más bien esto lo sigo haciendo la siguiente clase. Pero entonces esperen, antes de acabar la clase de hoy. Básicamente, hoy se cumplen pues ya cuatro semanas de clase. Entonces, este es un buen momento siempre para tener una pequeña charla de 5 minutos, o pues más, si ustedes quieren. De no sé, cómo se han sentido en la clase, qué les ha parecido, está bien, está mal, voy muy rápido, voy muy lento, quisieran menos R, más R, me salto ya a hacer las cosas más avanzadas o está bien hacer estos repasos, no sé. Carlos. Profe, yo la verdad considero muy bien la clase. La verdad es que cosas en R, nos está enseñando cosas en R que no habíamos visto. Igual está súper bien que veamos estas cosas como de repaso en R, porque, por ejemplo, lo de las líneas, ahorita que vimos lo de los histogramas, así, yo no sabía agregarlo y me costó como mucho trabajo entenderle al internet. Entonces, pues ahorita que lo vimos, pues ya tengo como una noción más clara de cómo hacerlo para el taller. Y pues nada, o sea, yo realmente me siento cómodo con la clase. No sé si a lo mejor ir un poquito más lento en los códigos como para entender qué es lo que está pasando con cada cosa, pero por lo demás está muy bien. Ok, está bien, está bien. No sé, los demás. También te voy a mandar una encuesta después anónima si no quieren voicear sus cosas. Como, o sea, por ejemplo, el taller, ¿qué les ha parecido el taller? Los que ya lo empezaron a hacer. Dale, Rodrigo. Sí, pues yo del taller, la verdad es que siento que sí nos enseñó cómo para hacerlo. No, no está fácil, el taller no está nada fácil, No, pero no yo está creo que fácil. sí tenemos todos los elementos para hacerlo. Y yo creo que algo también importante de programar es como enfrentar, o sea, qué bueno que ponen los talleres, porque algo importante es enfrentarte al código y no sentarte en la clase y decir, ah, sí, esto corre, Sí, control enter y sí sale, ¿no? Y o tienes sea, que mi experiencia un ponerte, poco, o sea, y pues lo voy a decir porque se lo enseñó así, y ustedes me pueden decir si está equivocado, pero cuando yo aprendí a programar en Stata, que era en mi época se usaba más Stata, como que era un poco como unos ejemplos súper estilizados, unas bases de datos que ya estaban totalmente limpias, y uno hacía reg, y contra x, y pues daba una regresión y ya, y la interpretaba. Pero cuando empecé a trabajar es como, no, pues los datos vienen horribles. Uno se los tiene que bajar y limpiar y no entiendo cómo se hace esto. Entonces como que pues, lo que quería un poco es que aprendieran como skills, como, pues no sé, que espero que sean útiles, no sé. Pero puede que esté equivocado. O sea, por eso esta es la segunda vez que doy esta clase, entonces todo el feedback siempre es útil. ¿No? ¿Más comentarios? Oh, bien. Yo igual siento que va muy bien la clase. Igual nada más a veces me pierdo un poco en los códigos, como entender exactamente qué hace cuál cosa, pero ya después al repasarlo estudiando en casa sí le agarro bien la onda. Entonces siento que vamos bien así y están muy bien estos repasos. Ok. Está bueno, ¿no? Y acuérdense que los códigos están en la página web y están comentados, ¿no? Entonces, pues después los pueden bajar y ahí, pues, como que dice qué hace. Muy bien. Bueno.